palabras del senador. Y por eso, pues saludémoslo, está con nosotros en la línea, senador Antonio José Correa, senador del partido de la U. Bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muy buenas, Camila, para darte primero las gracias por la oportunidad de estar en tan importante programa de Mañanas Blue y a toda la mesa de trabajo. Bueno, realizamos un debate de control político donde mostramos un sinnúmero de recursos, lo que hemos llamado un festín presupuestal, que algunos han salido a decir, no, pero si nada más eran 44 billones de pesos, empieza la primera mentira. Esos fueron los recursos que se adicionaron por el FOME. O sea, los recursos de esos 44 billones de pesos... Senador, déjeme yo lo interrumpo para que hagamos el tema en orden y la gente entienda de lo que estamos hablando, porque de pronto es importante poner en contexto. Usted hace ese debate de control político en donde, según estábamos explicando, se habla que en el gobierno anterior se robaron 100 billones de pesos. Según presupuesto del 2020, que Sebastián muy bien me corrige, no son los 500 billones de pesos que estamos hablando para el próximo año, sino eran 220 billones de pesos. Es decir, que usted hace una denuncia que en Colombia, en el gobierno anterior, se robaron el 50% del presupuesto. El 50%. Eso es una barbaridad. La pregunta es, ¿cómo se lo robaron y hacia dónde fue? Porque sí parece difícil creer, o no sé cómo, o dónde estaban metidos los congresistas y los órganos de control para que se hayan robado el 50% del presupuesto y nadie haya dicho nada. Lo primero que hay que decirle al país es que quien debe determinar cuánto se robaron y de qué forma se lo robaron son los órganos de control. Las diferentes fuentes de financiamiento que hemos dicho que ha estado infestada de algún tipo de observación que entrarían a decidir los fiscales, los procuradores y controladores que estén a cargo del caso. Son 44 billones de pesos que se fueron para atención de COVID por el FOME. Solo el FOME, Camila. Y el FOME se fueron 9.8 billones de pesos para ejecución presupuestal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. De esos 9.8 billones de pesos, te voy a decir algo que me causó mucha sorpresa. No existe, las carpetas de ejecución contractual están totalmente desaparecidas. No existe un orden de causación de cuentas, no existen unas interventorías de los 9.8 billones de pesos que se suscribieron en la Unidad de Gestión del Riesgo. Se mandó una relación de contratistas con números de NIT equivocados. Venimos trabajando hace 2 años, encontramos algunos casos emblemáticos. Claro, y vamos senador, con la primera. Dice, Pero permítame, porque sobre el punto que usted dice que solo los órganos de control son los que pueden decir cuánta plata se perdió, pero la información que ha llegado por cuenta del debate de control político que hace usted es que son 100 billones y por eso la consulta es, si usted dice son los órganos de control los que tienen que decir al final, pero en su denuncia usted habla de 100 billones de pesos que se robaron en el gobierno anterior durante la pandemia. O sea, esos 100 billones, esos números, ¿usted los saca de dónde? Ahí voy. Entonces, son 9.8 billones de pesos que se fueron a la Unidad de Gestión del Riesgo. 20 billones de pesos que se fueron a atención en salud y, por supuesto, a construcción de infraestructura que no la hemos visto, la infraestructura del COVID. 2 y algo billones de pesos a vacunación. Unos 3 billones, 4 billones de pesos a canasta COVID. Pero no solamente fueron esos recursos. Se fueron 23, casi 24 billones de pesos a atención del régimen contributivo en el 2020. Se fueron 25 billones de pesos, casi 26 billones de pesos a atención del régimen subsidiado. Ya ahí solamente tenemos 90 billones de pesos. Te hago la siguiente claridad. ¿Qué pasó en el 2020 con la atención, la plata del asegurado, la plata del carnetizado? Pues, por supuesto que se siguió girando. Y se siguió girando y a esto le sumaron 44 billones de pesos más. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hombre, aquí no existió la más mínima planificación y es desde ahí donde arranca el informe de la Contraloría. Pero senador, es que me parece importante hacer las cuentas, porque me parece importante hacer las cuentas y que usted no las vaya haciendo así pues de manera rápida. Usted dice tantos billones para vacunación, tantos billones para la canasta COVID, tantos billones para infraestructura y en los trinos que usted pone a través de sus redes sociales y en el debate de control político dice no aparecen 100 billones de pesos. Cuando usted dice que a vacunación se destinaron, creo que me dijo 7 billones de pesos,
Usted lo que está diciendo es que esa plata, esos 7 billones se los robaron, y se los robaron, entonces no hubo vacunación en Colombia, o porque no aparecen 100 billones de pesos, es decir, pues se robaron los 100 billones. Te hago la siguiente observación. Yo estoy diciendo claramente, no aparece ejecución contractual de los 9.8 billones de pesos de la unidad de gestión del riesgo. Y lo que aparece son polvoreras comprando tapabocas, aparece empresas automotrices comprando ventiladores COVID y empresas que son de mantenimiento de vehículos y de computadores, haciéndole mantenimiento con un contrato de 13.500 millones de pesos, haciéndole mantenimiento cuando todavía no se habían comprado los ventiladores para el COVID. Y otra empresa que se constituyó para hacer un contrato de videos de promoción estrategia PRAS de 17.500 millones de pesos, cuando en este país existen unas casas de comunicaciones establecidas y toda la publicidad se hizo por RTBC. Segundo, vamos por parte, porque si no me permiten dar claridad. En el 2020 se invirtió por el régimen asegurado, o sea, se invirtieron aproximadamente 55 billones de pesos. Esto incluye la prestación del servicio y los presupuestos máximos. Lo que estamos diciendo es que la gente dejó de ir a hacerse sus cirugías, a hacerse sus consultas especializadas, a hacerse sus controles, a ir por los medicamentos no POS, a todo aquello que normalmente hoy se hace en la prestación del servicio. ¿Qué estamos diciendo? Si la abstención para ir a los centros de prestación del servicio de salud fue de casi el 70%, ¿por qué se giró a las EPS y a los prestadores toda esa cantidad de recursos y no se tuvo la planificación y se desfinanció el FOMPET y se desfinanciaron otros fondos para constituir 44 billones de pesos? Algunos dicen que por la severidad, pero por favor, severidad en el 2020, posiblemente en el 2021, donde se ejecutaron casi 60 y algo billones de pesos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Sí, se reconocieron que de los presupuestos máximos existieron un excedente del 3.1 billones de pesos, que son excedentes que fueron utilizados por unas cosas que la Contraloría está pidiendo justificación. Se habló de que de los 55 billones de pesos existieron unos excedentes de 5.2 billones de pesos. Sí, pero ¿fueron nada más 5.2 billones de pesos? Todos estos temas y el otro tema que también recordemos es que en plena pandemia se liberaron 12 billones de pesos para el famoso punto final, y todo eso fue a parar en la mejora en la capacidad resolutiva de la atención del COVID. Pero no solamente esto, también fueron a parar y también fueron pagados con los recursos del aseguramiento la canasta COVID, que era para atención en salud, y también fueron a parar con los recursos del aseguramiento y con los recursos del FOME las pruebas COVID. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que si nos encargamos de sumar entre 2020 y 2021, se invirtieron más de 170 billones de pesos. Y ahí está el presupuesto general de la nación, lo pueden revisar. Entonces, yo no entiendo un señor Plata que sale a decir que cómo se le ocurre hablar de que nada más y si en COVID nada más invirtieron 44 billones de pesos. 44 billones de pesos que hicieron el festín. Yo en ningún momento, senador, deme un momento para que podamos intercambiar y usted no responde. Claro, sí. Cómo no. Pero termino diciéndote algo. En ningún momento hemos dicho una cifra exacta y por eso yo he invitado a que se vea en el debate. Yo lo que hice yo me el debate. Pero no solo eso, Sebastián. Claro que se ha dicho una cifra exacta, usted lo tiene en su Twitter. Es que por eso es que a nosotros nos llamaba la atención cuáles son las cuentas que hizo el senador Correa para decir que se robaron 100 billones de pesos, porque si eso es así, Camila, terrible lo que pasó en esos 4 años, que ni ustedes en el Congreso se dieron cuenta, ni los órganos de control se dieron cuenta si se robaron la mitad del presupuesto. Entonces, Camila, y si el 70%, Camila, y si el 70% alrededor dejó de ir a atenderse de un presupuesto de 55 billones de pesos, ¿dónde están los recursos de ese 70% que se giró? Senador, eso lo tiene que determinar las autoridades competentes, es lo que te he querido decir. Precisamente pero decir que no existió, como senador, está diciendo el señor Plata, de que todo fue un mar de bondad,
Permítame de preguntarle, Víctor, llevo 3 minutos y usted no me claro, permite preguntarle. Porque claro, con todo gusto, claro que sí, con el mayor gusto. Usted le dijo al país o a la gente que sigue el debate, yo me vi muy juicioso del debate, déjeme hacer una pequeña introducción a la gente que la mayoría seguramente no se lo vieron. Con todo gusto. Su debate dura 30 minutos, los primeros 15 minutos usted lo que hace no es traer nada nuevo, sino es relatar un informe de la Contraloría de hace 2 meses. No digo que sea verdadero o falso, sino eso es lo que hace usted y como dice, estará la justicia, porque usted sabe bien que hay pues unos debates conceptuales sobre el principio de anualidad, un montón de cosas técnicas que se le escapa a mucha gente, pero eso lo dirá la justicia, ni usted ni yo. Los otros 15 minutos de su debate, usted habla del FOME, que es ese Fondo para Mitigación de la Emergencia, para decirle a la gente que se utilizó para costear muchas cosas del COVID. El FOME, senador, usted sabe bien, son 44 billones. Y de lo que yo le vi a usted en el debate, no sé si vengan más debates, pero de lo que le vi, usted en los otros segundos, 15 minutos, solo habla de 5 contratos. De los 5, 2 que son unos tapabocas que se traen desde China y otros unos tapabocas N95, el de unas batas. Usted se queja diciendo que se le debieron comprar eso a productores nacionales, pero en ningún momento dice usted que es corrupción, sino que usted dice, oiga, ¿por qué no se lo compraron a productores de Barranquilla o tal? De los otros restantes 3, le admito que sí hay cosas que parecen oscuras. ¿Cómo que no es corrupción? No, usted es que usted no sin el objeto social. Empresas que no sean idóneas. No, ese es el de los ventiladores y el otro. Ahí le estoy diciendo. ¿Eso no es corrupción? No, pero senador, usted me está mezclando. Yo me vi el debate y le estoy sacando cosa por cosa para que no me cambie. De los cinco, es que usted no habla de más contratos. De los 5 contratos, 2 de ellos usted no acusa a nadie de corrupción. Que podemos debatir si se los debían comprar a los chinos, a los tailandeses o a los barranquilleros, pero los tapabocas y las batas, usted no acusa de corrupción a nadie, pero dice que se debieron comprar a productores locales. Separó ese. Le quedan otros 3 contratos que le acepto, que hay cosas que se ven ahí mal, pero yo sumo esos 3 contratos, senador. No se ven mal, bueno, son se ven muy mal. Listo, se ven muy mal. Senador, se ven muy mal. No, las cosas como son. Bueno, no se ven mal. Bueno, senadores, déjeme terminar. Déjeme terminar. Primero, tanto en el derecho privado que hay que informar adecuadamente. Senador, déjeme terminar. No, espantoso no, es corrupción. Lo que usted quiera, senador, corrupción, listo. No, lo que yo no quiera, no, lo que dice la ley. Senador, hombre. Pero entonces, Sebastián, es que no, el senador 3 me deja. contratos, sí, claro, por eso 3 contratos en donde hay corrupción. Sí, digamos que hay es la denuncia que se centra el senador Correa. ¿Esos 3 contratos cuánto suman? El primero es de 13.000 millones por un mantenimiento de ventiladores. Sí suena muy mal lo que él cuenta. Otro de 93.000 millones, que el senador tiene toda la razón, porque Camila, imagínese que hicieron un contrato para hacer mantenimiento de ventiladores, apenas los compraron. Ahí van 105 millones. Y otro 105.000 millones. Sí, y hay otro de 37.000 millones de tapabocas N95. Y ojalá la justicia lo encuentre, senador. Pero la pregunta, perdón lo largo, porque me parece importante que la gente supiera de qué se trató su debate. Y yo lo que quiero oír es, de ese FOME de 44 billones, ¿usted por qué se atreve a decirle al país que esos 44 billones están desaparecidos cuando de lo que usted solamente trajo alguna prueba son de 3 contratos? Sí. Trajo 3 contratos que suman 100. No te lo escuchaste completo con el mayor respeto, con el mayor cariño. Me vi todo el debate. El de 17.500 millones de pesos para la estrategia PRAS, el de 13.800 millones de pesos para mantenimiento de esos ventiladores por una empresa que fue constituida para eso. El de la polvorera, ¿no te parece corrupción una polvorera vendiendo tapabocas? Eso se los conté, ya le conté esos 3 contratos. Suman 135 y si no te millones. Parece, lo que pasa es lo siguiente, están acostumbrados con el mayor respeto a que los debates son un mar de acusaciones, pero que yo sepa, sustenté técnicamente más allá de lo que encontró la Contraloría. Senador, usted trajo 3 contratos. Allá. No, me da mucha pena. Te invito a que te veas el debate. Me lo vi todo. Te voy a mandar las diapositivas. Pero, senador, me lo vi para todo. Que, senador. No, pero es que te voy a mandar las diapositivas para que las veas. Bueno. Y te voy a mandar el audio. Porque decir que yo en 20 minutos no dije nada, sino repetir lo de la Contraloría, perdón, minutos, con el mayor respeto. Duró 28 si me permites, te puedo explicar a ti y a toda la amable audiencia que expliqué y por eso publiqué el debate de control político. No puede ser que el que hace el debate de control político hoy se esté fustigando porque no
repitió lo de la Contraloría. Qué pena, yo no he repetido lo de la Contraloría. La Contraloría encontró unos excedentes de pago a terceros, o sea, valor facturado por encima de valor pagado por 6.8 billones de pesos. ¿Y eso no te parece corrupción? Segundo, encontraron unos excedentes de 5.2 billones de pesos. Senador Correa, perdóname, es que el punto que queremos hacer aquí, que es lo que todos esos son recursos, esos son recursos de atención para el COVID. Claro, el gobierno los utilizó para atender al COVID y entonces no fueron el 70% de colombianos y se le giraron a los prestadores 55 billones de pesos y el amigo de la mesa dice que no es corrupción saber que el 70% de colombianos no fueron a las clínicas, no se hicieron cirugías, no se hicieron consultas especializadas y me tengo que quedar callado porque no lo dice el informe de la Contraloría. ¿Qué le estoy diciendo yo a la Contraloría? Busquen la integración vertical, a qué prestadores se le pagaron, si fueron los mismos prestadores de las aseguradoras, váyanse más allá. Entonces yo le digo a la mesa, Correa, al amigo de la mesa, yo no estoy inventando esto, Correa, yo no estoy inventando esto, yo no me estoy inventando esto. Nadie está diciendo que usted se lo está inventando, senador Correa. Entonces, por favor, escúcheme. Mi compañero por favor, escúcheme, senador. Mi compañero en ningún momento dijo, no. Mi compañero fue muy claro, y le repito porque yo estoy aquí escuchando, mi compañero fue muy claro en decir que usted habló 15 minutos sobre lo que habló en Contraloría y después habló sobre unos... Se calculó la integración pero si nos deja hablar es que es muy difícil. Usted está malinterpretando usted está poniendo en la boca de mi compañero palabras que no dijo. Sebastián no ha dicho y si lo estamos llamando es precisamente porque estamos preguntando por eso de corrupción. Por eso... Para aclarar, senador, y con todo respeto, sea leal en el debate y no ponga en la boca de mi compañero. Y le voy a pasar, usted está poniendo palabras. Los 5 ejemplos. Entonces pongan los ejemplos sin poner palabras en mi compañero que él no ha dicho, porque Sebastián precisamente lo que está buscando. El mismo informe de la Contraloría. No, dijo que 15 minutos. Ustedes puso en 15 minutos lo de la Contraloría y después puso 20. Las denuncias. Entonces háblenos, por favor, sobre sus denuncias. No nos quedemos en eso. Y no malinterprete lo que dijo mi compañero, por favor, díganos de sus denuncias. Decir que el 70% de la población colombiana no fue a atenderse y que queremos saber. Por supuesto, entonces por favor expóngala. Pero si ya te la expuse, le toca a los órganos de control saber revisar en los giros para dónde cogió esa plata, porque se le pagó a quien no se le tenía que pagar. Pero entonces no son 100 billones. Es que yo no estoy diciendo en ningún momento dentro del debate. Podemos poner dentro, claro, pero usted en su Twitter, que Twitter es un medio de comunicación, fíjense los oyentes que nos están acompañando. Claro, que aquí no hubo corrupción y según usted. Es que nadie está diciendo que no hubo corrupción. No, senador, nadie está diciendo que no hubo corrupción. Estamos diciendo, usted dice, no aparecen 100 billones de pesos y lo dijo en Twitter, que Twitter es un medio de comunicación. Quienes nos están acompañando por YouTube pueden ver la copia del trino. Senador, es que sí, no sé si usted, de la cifra. No sé si usted menciona, es que por fuente, senador, con el mayor cariño. No, pero espéreme, Sebastián, porque no nos podemos olvidar de la cifra. Los casos de corrupción hay que denunciarlos y en eso se tiene que aplaudir a quien los denuncie. Pero lo que no se puede hacer tampoco es decir mentiras. Y usted dijo a través de un trino que no aparecían 100 billones de pesos, el 50% del presupuesto de la nación. A ver, y la pregunta que le queremos hacer es, ¿esas cuentas de dónde salen? Pero es que te estoy diciendo fuente por fuente. Si me interrumpen, te estoy hablando de 55 millones de pesos y el 70%. Pero lo interrumpimos porque usted lleva hablando 10 minutos seguidos. Y usted nos ha hecho las cuentas de los 3 contratos que hizo la denuncia y no llegan ni de lejos a los 100 billones de pesos. No, porque es que es eso. O sea, si se gira para el prestador 55 billones de pesos y el 70% no fue, ¿por qué se le giró y no se le devolvió a la nación ese 70% Senador, de la usted sabe bien que ese es un debate técnico en el que, y con todo respeto, yo sé que usted estudió el tema, pero que nos excede a usted y a mí. Usted sabe que ahí está el concepto de anualidad, donde la CPS, y lo dice la Corte Suprema, pueden gastar su plata con vigencias anteriores. Yo ahí no voy a entrar porque... Yo ahí no voy a entrar porque... Estoy hablando del pago de antes del 2020. Sí, estoy hablando de prestación de servicio. Esa es la acusación de la Contraloría. Senador, no me quiero ir ahí porque eso es algo muy largo y a lo mejor... No es muy largo. No, sí es muy largo. Mira, hay sentencias que hablan de
eso que estás diciendo de la Corte Suprema del pago del 2020. Pero eso lo dirá la justicia, ese fue el hallazgo de 5.2 billones de pesos. Eso es lo que estoy tratando de decir hace rato. Pero Sebastián, mire, usted acaba de decir eso lo dirá la justicia y así mismo lo dijo el senador. A mí lo que me parece importante de esta entrevista y trayendo a colación el trino del senador que dice no aparecen 100 billones de pesos, es que el senador no tiene las pruebas de esos 100 billones que no aparecen. Él lo que le dice es a los entes de control, por favor busquen. Y busquen por este punto que yo les estoy diciendo, que se giraron estos presupuestos y el 70% de la población no fue a atenderse a las entidades de salud. Pero el senador Correa, a diferencia de lo que dice en su Twitter, no tiene ninguna prueba de que no aparezcan los 100 billones. O sea, esa prueba no la tiene usted, senador. Pero sí tengo pruebas contundentes de los 9.8 billones de pesos que administró la Unidad de Gestión del Riesgo. Y te digo, Camila, llevo 2 años pidiendo derecho de petición, tengo toda la relación contractual, pero no existen las carpetas de contratación en la Unidad de Gestión del Riesgo de esos 9.8 billones de pesos. Senador, entonces eso es una prueba contundente que deben aparecer en los registros presupuestales, porque hoy lo que no está no se sabe. Y lo que no se sabe es como si no se hubiese entregado. Senador, en aras de también ser leal, seguramente se robaron mucha plata en el COVID. El Estado tuvo que hacer gastos extraordinarios a una velocidad de una manera inusual. Eso no justifica el robo y a lo mejor sí. Y le deseo suerte. Ojalá nos pueda usted traer muchos casos de corrupción. Pero de lo que yo le vi, es que le estoy contando de lo que yo vi. Usted trajo 3 contratos que suenan espantosos, pero no trajo más. Son 5. Ahí te lo mando enseguida. Pero el de China. Bueno, no hay problema. Usted nunca dijo que hay corrupción en el de China. Y lo otro que le quería decir, usted también, porque es que no sé si usted dimensiona la gravedad de lo que usted dice. Ya el presidente, usted lo replicó, ya RTBC y un montón de medios afines al gobierno están diciendo que la gente del gobierno pasado se robó, pero no lo preguntan o lo insinúan, lo aseguran que se roban 100 billones. Hay un montón de gastos. No, ya son las autoridades las que tienen que... Pero senador, por ejemplo, usted pregunta, ¿qué pasó con los 40 billones del FOME? Le cuento yo que usted lo debe saber. Dentro de los 40 del FOME, 6.8 eran para las nóminas de las empresas. ¿Esa plata se la robaron? Están incluidos 13 billones de transferencias de sus... Yo no estoy diciendo que se robaron los 44. No, porque usted pregunta, ¿dónde están? Hoy que los 9.8 billones de pesos... Estoy leyendo su Twitter. El Senado tiene que ser leal usted. Sí, pero no lean mi Twitter. Me están viendo en persona, estoy en video. O sea, su Twitter no tiene... Sí, pero es que el Twitter es muy general. El Twitter es muy general. Te estoy dando una entrevista. O sea, te estoy dando una entrevista. Por favor, no disimulen los 9.8 billones de pesos. Estoy disimulando. Sí, es que hay muchas cosas que se perdieron cuando Duque. Lo que tienes que instar a las autoridades a que investiguen como yo lo estoy haciendo. Es que aquí no se trata de cuantificar, porque yo no soy un sabio, porque yo no soy penalista, yo no soy fiscal, yo no soy control fiscal, me perdonas, ni tú tampoco, y así te lo he aceptado. O sea, yo lo que estoy invitando es que existen unas cosas que hay que mirar. Entonces, si no aparece contratación, no pasó nada porque todo se ejecutó. Sí, muy buenas las canastas COVID, sí, muy buenas, pero nada más hubo 1.3 billones de pesos en canasta COVID. Te voy a mandar los presupuestos. Claro, es que por eso era interesante poder hablar con usted y me parece que yo no estoy diciendo que todo se perdió, es que yo no estoy diciendo que todo se perdió porque usted haga la claridad, senador, y es valioso que usted haga la claridad de que a usted no le consta que esos 100 billones se perdieron. Como ya están diciendo, se perdieron 100 billones, se los robaron. Eso a usted no le consta. Camila, a las autoridades. Correcto. Y esa me parece que es la conclusión importante para sacar de ese intercambio de la conversación. Político. Y las autoridades, los entes de control tienen que hacer las investigaciones, porque ahí hizo el senador Correa un debate sobre lo que pasó con el presupuesto durante la pandemia. Pero nadie, y el senador Correa hoy no puede asegurar que se robaron 100 billones de pesos. O sea, en Colombia no tenemos cómo decir que se robaron 100 billones de pesos y que 100 billones de pesos no aparecen. Es que eso era lo que nos parecía delicado, porque cuando hablamos decíamos, pero 100 billones ¿cómo se roban la mitad del presupuesto? Claro, pero como le dice mi compañero Sebastián, ya está diciendo el presidente que se robaron 100 billones. Ya están diciendo medios de comunicación afines al gobierno que se robaron 100 billones. Entonces uno dice, bueno, se robaron estos 100 billones y ¿qué estaba haciendo el Estado colombiano en ese momento? Los órganos de control, la Procuraduría, que usted va a votar seguramente por el señor El Hash. ¿Qué estaba haciendo la Procuraduría, la Contraloría, si se perdieron esos 100 billones y nadie hizo nada? Eso quiere decir que somos un Estado completamente fallido. O sea, aquí se robaron la mitad del presupuesto y hasta ahora, años después, nos estamos dando cuenta. Por eso nos parece importante poder hablar con usted. A mí lo que me parece delicado es que salió un muchacho de la Universidad de Antioquia hablando de ventiladores, un pelado innovador,
juicioso, científico, y se le haya comprado a VC SAS por 93.000 millones de pesos 900 ventiladores, cuando hay tanta oportunidad y tanto talento colombiano. O sea, yo estoy colocando pero esa es una discusión distinta. Pero esa es una discusión distinta. Pero hace parte de la corrupción. Por ejemplo, ¿dónde estuvo la Procuraduría que tú menciones, Camila, para darle? Así estuvo. ¿Sabes quién te dio las perlas? ¿Sabes quién dio las perlas? Hace 3 meses, y te mando hoy los videos, hace 8 meses, de la polvorera esa, este servidor. Yo no llevo investigando la unidad de gestión del riesgo de la noche a la mañana. O sea, yo estoy diciendo que no aparece registro contractual. No aparece registro contractual. ¿No te parece delicadísimo que no se sepa hoy? No, nos parece delicadísimo, pero asimismo también, senador Correa, nos parece delicado que se sea tan ligero con las palabras y que unas palabras tan poderosas al decir que se robaron la mitad del presupuesto nacional. Eso sí me parece también muy delicado. Todo me parece delicado, pero que usted afirme en un trino, no aparecen 100 billones de pesos, y hoy aquí en esta conversación diga, no, a mí no me consta, eso lo tienen que mirar los entes de control. No, es que yo soy control político y que yo no soy fiscal. Claro, pero entonces no escriba eso. Pero entonces no escriba que no aparecen. No es que yo puedo escribir. Pero entonces no escriba que no aparecen 100 billones de pesos. Investigue, mira el último trino que coloco. Mira el último trino que coloco. Les invito a que se vean el debate. Sí, pero, y que sean los órganos de control quienes determinen. Es que no me metan en la guerra que hoy existe política. O sea, yo hice un debate técnico. No es guerra política. Nadie está haciendo guerra política, ni estamos nosotros metidos en esa guerra política. Yo hice un debate técnico. Yo hice un debate técnico. Pero lo que pasa es que sí sorprende, la cifra. Y si hablé lo que hablé, porque he estudiado el debate. Claro. Pero y si también hablé lo que no se le olvide y que uno tiene que ser, que hay que mirar así como médico. Claro, pero si así como el debate, claro, y si hablé lo que hablé, lo hice con responsabilidad, y los casos emblemáticos los denuncié con nombre propio. Pero no trinó con responsabilidad. Y los trinos hoy en día también son un medio de comunicación de ustedes los políticos, porque así lo están utilizando para comunicarse con la ciudadanía. Entonces ese debate y esa responsabilidad en el Congreso se debe aplicar también a las redes sociales, senador. Yo hoy le digo al país, Camila, con el mayor respeto, le digo al país que a los órganos de control deben hoy estar metiéndose en la unidad de gestión del riesgo, en el ADRE, y pidiendo relación de todos los giros que se hicieron para atención en salud durante el COVID, para establecer realmente cuántos billones de pesos se perdieron. Es el senador Antonio José Correa. Es una denuncia pública. Senador del partido de la U, que hizo un debate de control político sobre el presupuesto en el gobierno anterior durante la pandemia, recursos para la salud, que pues ya el senador nos aclaró que no son 100 billones, que le estaba diciendo simplemente a los órganos de control, con conocimiento, que investiguen sobre ciertos puntos que él les está pidiendo que investiguen. Senador Correa, mil gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, estoy siempre presto, y excúsame haberse salido un poco del contexto, de la normalidad de la conversación. Gracias. No se preocupe.